¿Viste el cable de suicida? Se pegó un tiro y se tiró de la terraza de un edificio. No es el primer maquinista que se mata, ni va a ser el último. Yo creo que Alfredo quiso decir algo. ¿Qué? Estos chicos me están jugando. Hay alguien que los obliga a hacer lo que hacen. Dale, decime, ¿dónde sacaste la guita? No te puedo decir. No puedes seguir trabajando así, Vero. Mandándote sin medir las consecuencias. Yo no sé qué carajo haces acá, pero no te queremos. Ni a vos, ni a ningún periodista de mierda. Pero déjate de joder. Deja todo esto acá. No me voy a mover hasta que me digas la verdad. ¿Quién es el maquinista del video? Lucio Valrosa. ¿La piba? Verónica Rosenthal, periodista. No, pará. Vamos. La cara de estos tipos nunca se conoce. No. Hasta que alguien les da a conocer. Coffee's free for friends of the press. I heard a young woman was murdered. Who told you that? You just did. Sonia Baker, a valued member of my staff, died this morning. Congressman Collins. He's an old friend of yours, is that right? Good reporters don't have friends, only sources. You okay? Collins was allegedly having an affair with a young woman. I want to know everything that we can about her. You've got 8 hours. They've got 56 cameras. There are 3 blind spots in the entire system, and Sonia Baker went down in one of them. Come on, Cal, leave that alone. Close your eyes. Just checking out your cell phone. Did we just break the law? Nope, that's what you call damn fine reporting. The casings at the crime scene were untraceable. That is the mark of a pro. Who might have wanted Sonia dead? The thesis that we are pursuing involves a certain company that Congressman Collins is investigating. She had access to everything we were doing, and I believe they killed her for it. This is a full-blown conspiracy. You gotta protect yourself, man. You cannot connect anything back to me. Do you have any idea what you're threatening here? Billions of dollars. That's wrath of God money. It's over, Cal. I can't protect you anymore. You follow any lead, and this story is massive. It's not a story. It's a case. Now you have blood on your hands. You really think that you're going to publish this? I trusted you. The newspaper can slant this any which way they want to. How do you think that's gonna go down? This is as big and as connected as they get. Unit 1 to Unit 2. What? We're home. Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1. Hold it, you mother! Hold it! Police! There's been a break-in at Democratic headquarters. They were bugging the place. Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't get up. Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember... All the President's Men. The story of the 2 young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. He might be in Mr. Colson's office. Who's Charles Colson? Did you know, Howard Hunt? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? They stumbled into leads. Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA. No surprise at all. They tripped over clues. We'd like to see all the material requested by the White House. All White House transactions are confidential. This whole thing is a cover-up. It's right on our nose. And piece by piece,
they solve the greatest detective story in American history. There is no way the White House can control the investigation. I don't want to say any more, okay? Have you been threatened if you tell the truth? Is there a cover-up? Don't you understand what you're on to? Mitchell knew? Of course, Mitchell knew. Woodward? Bernstein! Get in here! At times, it looked as if it might cost them their jobs. You guys are about to write a story that says the former Attorney General, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook. Their reputations. Why is the Post trying to do it? I don't know. Perhaps even their lives. Diferentes trailers donde la figura del periodista como el buscador de la verdad le da forma a ese ideal del cuarto poder, como una estructura que supervisa que todo lo demás esté funcionando bien, y si no, lo informe, lo dé a conocer, lo saque a la luz pública. Terminábamos con Los hombres del presidente, que obviamente está basada en el caso real, en una investigación que terminó costando la presidencia de Nixon. Me interesa empezar a ver el tema de la construcción de la figura del periodista y de la figura de la verdad por una cuestión técnica, que es que Reinaldo tiene el noticiero en un rato. Vamos a hacerlo a la inversa, o sea, vamos a empezar por él hablando de el ascenso y la caída de la figura del periodista en nuestra narrativa, en nuestra realidad. En los últimos años se generó una discusión sobre el espacio de la prensa, el espacio de la prensa libre, la realidad de la prensa corporativa, y en su última novela, No pidas nada, que acaba de salir por el sello Alfaguara, Reinaldo retoma la figura del abogado de sus dos novelas anteriores, Martínez, pero incluye un nuevo protagonista, que es el Tano Gentili, que es periodista y es un periodista no vencido, pero que tiene una mirada muy particular, o sea, como descreído de ciertas formas del periodismo. Entonces vamos a empezar con Reinaldo hablando de este ascenso y caída en el policial argentino. Espera que te paso. Tan chiquita la sala. Bueno, buenas noches, gracias por venir y gracias por invitarme fundamentalmente. El pedido de disculpas anticipado no me divierte mucho tener que salir disparado, pero bueno, el laburo es el laburo. Sobre todo porque me gustaría escucharlos a Marcelo y a Juan. A ver, una cuestión previa que me parece que es interesante para destacar. La presencia que tiene el periodista en el policial argentino, yo no sé si ustedes lo comparten, pero es quizás más fuerte que en otros lugares, porque el policial en Argentina tiene un defecto que a mi juicio ahora ya con el tiempo empiezo a ver como una virtud. Requiere el género, requiere el verosímil. Y el verosímil ha hecho que varias generaciones, por lo menos 2 o 3 de escritores argentinos no puedan utilizar al detective o al policía o al comisario como se utilizan en el resto del policial en el mundo. En Estados Unidos, el policial europeo, por ejemplo, está lleno de detectives o de comisarios, ¿no? Desde Wallander hasta Montalbano, el recurso siempre es ese, el que investiga, el que busca la verdad, en general es alguien de la fuerza de seguridad o un investigador privado. Nosotros post dictadura estamos en el brete de que es difícil hacer
de que el que busca la verdad esté vinculado a la fuerza de seguridad. Primero por el arrastre de la dictadura y después por la venalidad y el nivel tremendo de corrupción de la policía. Es algo complejo. Existen casos, yo no sé si ustedes me ayudan, pero bueno, Álvaro Abos tiene, Mayo tiene, no sé si me queda alguno más. Echeves también, sí. O sea, hay algunos, pero fíjense, nos tenemos que acordar quiénes son los autores de novela negra en Argentina que echan mano en la búsqueda de la verdad o de la justicia a un policía o a un detective. Eso ha hecho que tengamos que recurrir a personajes que vienen o de la justicia en general o periodistas. Creo que aquellos que o venimos de la literatura al periodismo o del periodismo a la literatura, en esta suerte de diálogo que hay muchas veces con dos oficios que tienen que ver con la escritura, el periodista tenga un rol importante, protagónico, o sea, una de esas figuras que utilizamos. En mi novela es la primera vez que utilizo a un periodista en ese rol, es decir, haciendo una investigación que empieza siendo periodística y termina siendo también judicial o policial, como se la quiera ver. Así que bueno, la primera consideración, creo que ese defecto o ese problema, como se quiera llamar, que cargamos los escritores argentinos, creo que ha hecho que el policial argentino tenga una suerte de variante que me parece que lo hace atractivo, o yo quiero creer que ese defecto hace que estemos trabajando sobre una variante no muy explorada en el mundo, ¿no? El periodista ocupando ese rol, con los riesgos que ello implica, porque además en general el que investiga, y ahí me acerco al planteo que me hacías, suele ser, entre comillas, como el héroe de la película, ¿no? Y muchas veces el periodismo en la realidad, y para hacerlo verosímil, uno debería cumplir con eso, que es lo que yo intento con este personaje del Tano Gentili, que es un periodista de una revista, es que justamente no sea un héroe. Sobre todo porque yo no creo que el periodista ocupe ese rol en la sociedad, aunque muchas veces, sobre todo en la etapa de la televisión, ¿no? Yo vi recién Todos los hombres del presidente y me dio nostalgia el teléfono, no sé por qué, me provocó una cosa, digo, no era tan feo, cuando lo veía hablar con el teléfono. Bueno, Marcelo seguro, no sé si Juan, pero bueno, nosotros venimos de la época que usamos máquina de escribir, yo alcancé a usar máquina de escribir. ¿No? Todos los hombres del presidente, el ruidito de la máquina de escribir. Pero te da una nostalgia, ¿no? De hecho, yo tengo una máquina de escribir todavía en mi casa, la tengo casi de adorno, ¿no? A veces viene el hijo de algún amigo, o la hija de un amigo, y pregunta, pero se queda fascinado golpeando, ¿no? Y ver que se puede. Es muy impactante, ¿no? Sí, es muy fuerte. Bueno, que también eso ha modificado, la tecnología ha modificado para mí, para bien, para los que escribimos, la computadora ha sido fantástica. Pero bueno, volviendo al oficio, las herramientas, si yo me permito en la novela hacer una suerte de reflexión sobre los periodistas que usan tablet contra los periodistas que usan. El Tano sigue escribiendo en lapicera, ¿no? Y bueno, ahí puede haber un anclaje con la novela de Marcelo, ¿no? Para hacer una gran investigación solo falta decisión y coraje, no, la herramienta es lo de menos, la discusión. Yo a veces cuando me invitan a dar una charla sobre las nuevas herramientas del periodismo, digo, yo prefiero ir a hablar de ética periodística o de cómo estamos trabajando, ¿no? De qué elementos estamos utilizando, porque en el fondo, de última, escribís más rápido, resolvés más rápido, grabás mejor, podés transmitir fotos, textos, pero el tema es cómo trabajamos. Y ahora sí trato de volver, porque ya me había vuelto a desviar, sobre el periodista de mi novela, que sí, yo lo quería menos heroico fundamentalmente, porque me parece que justamente nada, no lo quería como el héroe tradicional, porque no es un detective justamente, creo que lo modélico acá podía afectar la historia, podía afectar el verosímil. De hecho, él está en un proceso... está metido en una trama donde además en lo personal está como una especie de viaje, de ascenso y caída, ¿no? Un periodista de una revista haciendo política que se va dando cuenta justamente de este conflicto que existe entre libertad de prensa, entre su empresa y lo que él quiere hacer, y encuentra como salida volver a escribir policiales, volver a ir a policiales como empezó. Y ahí queda entrampado en una trama de una serie de suicidios y de personas vinculadas a la represión, y termina... investigando este tema, y creo que ahí sí recupera algo de pasión, ¿no? Porque es un tipo muy desencantado.
Cuando me preguntan cómo es un periodista, yo soy periodista y mi parte periodística quizás es más visible que la de mi rol de escritor. Me suelen preguntar, ¿pero sos vos? Hay gente que me dice, viste que ahora con las redes sociales me dice, el Tano sos vos. Y le digo, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, yo no actuaría como actúa el personaje, no haría cosas que hace, por ejemplo. Pero sí tiene mi mirada. Lo que está claro es que tiene mi mirada y por eso tiene esa gran cuota de desencanto con la profesión, con la política, con muchas cosas. Creo que eso sí se lo he transferido. Voy a decir algo que te decía antes, ¿no? Javier Cercas dice que la novela es un género sucio. A mí me gusta mucho esa definición. ¿Por qué? Porque es un género que admite todo. Admite experiencia, mirada, periodismo, idea. Podés meter cualquier cosa dentro de una novela. Cualquier cosa. No sé, la última de Claudia Piñero, hay 2 reportajes, un Alfonsín y una Duhalde. Vos decís, pero está bien que haya metido 2 reportajes reales en una ficción. Vale todo. O sea, el tema es que la novela fluya, que la historia sea entretenida. Yo creo que lo único que no admite o no debería admitir, porque uno lee muchas novelas que no están buenas o que a uno no lo divierten, es que no aburra, ¿no? Que la trama fluya, que uno cuente una buena historia. En definitiva, ¿qué va a buscar uno cuando busca un libro o va a ver una película o va al teatro? Yo por lo menos quiero que me cuenten una buena historia, quiero pasarla bien, aún en una novela violenta. Contame una buena historia, como decía el negro Fontana Rosa, y contámela bien, hacé las 2 cosas. Solo por eso uno se queda escuchando a alguien. El negro hacía ese ejemplo siempre. ¿Por qué se queda uno escuchando a un amigo en un bar? ¿Por qué llega tarde a la casa? Porque el tipo cuenta bien. O sea, ¿por qué te quedas escuchando a alguien? ¿Por qué podés llegar tarde? ¿Por qué podés perder un colectivo con una esquina con un amigo? Porque el tipo cuenta bien, por lo menos a mí me pasa. Y me parece que ese es el secreto de toda la literatura, no de la literatura policial. Volviendo al tema del periodismo para no aburrirlos, creo que ese desencanto de que hablabas, vos usaste otra palabra, a mí me gusta mucho la de desencanto. Ese desencanto, bueno, lo arrastra el Tano, creo que eso lo aleja un poco de algunos periodistas que uno ve también aquí, lo veíamos en las películas, en la ficción, donde el rol es como un poco más heroico. Aunque el tipo, bueno, va resolviendo algunas cosas, pero no alcanza la categoría que uno podría decir es la categoría del héroe clásico de una novela. Yo lo quería con toda esa carga, al punto que también estaba con un dolor permanente, con una enfermedad. No me alcanzaba que estuviera dolorido existencialmente. Lo quería además que sufría. Quería un personaje. A lo mejor eso es lo que genera empatía, porque también está el lector que te dice, mirá, viste, me enganché porque el personaje tiene todo un proceso. Pero bueno, pero sí está en un ascenso y una caída y en un conflicto permanente con su jefe de redacción, con el lugar donde labura, que es algo que sí vivimos los periodistas en general, ese conflicto entre libertad de opinión y de expresión y libertad de empresa, ¿no? No quiero spoilear la novela, pero el tipo termina casi afuera de la profesión en el final. Es una especie de recorrido que va como al margen de la trama, pero que me permite un poco recorrer ese camino de un periodista que no encuadra directamente en un héroe, a pesar de que él es el que lleva adelante la búsqueda de la verdad. Antes de que te vayas, me gustaría que redondees con esta anécdota que me contaste tan interesante de cómo nace el personaje de Márquez, que está definido por otro gran periodista argentino. Sí, aquellos que no leyeron es mi 3ª novela. Yo hace apenas 15 años que escribo narrativa, que escribo novelas en realidad, había escrito cuentos también, pero novelas hace 15 años. En el 2002 salió Un crimen argentino, que ahora se reeditó junto a esta novela. Hay un personaje que está en las 3 novelas. Si uno lee esta novela no pasa nada, no es que necesitas leer la otra, ni mucho menos. Porque además no es el protagonista, es un personaje que era el protagonista de mi primera novela y no me lo puedo sacar de encima. Es algo muy curioso, porque a pesar de que no es el personaje central, me aparece, se impone, es rarísimo. Se me apareció en la anterior, lo tuve que poner. Acá otra vez necesitaba un abogado, digo, ¿y qué edad? Conté la edad y ubiqué su proceso, me lo imaginé, me escribí su vida en una serie de libretas, sí, se imaginé su vida y lo ubiqué en el lugar donde yo creo que él en su evolución está. Ya tiene mucho dinero, está en Puerto Madero, va y viene de Puerto Madero acá, tiene un gran estudio jurídico. En mi primera novela comete un crimen.
Y bueno, está acá también Mariano Márquez, pero yo sé a lo que va mi amigo acá. Nació como, porque también tiene que ver con lo periodístico, sin duda. Yo fui a cubrir un motín cuando todavía trabajaba en Rosario. Yo hace ya casi 19, 20 años estoy acá. O sea, miren cuánto hace. Y tenía en la cabeza, me resonaba un crimen cometido en el año 80. Una persona secuestró a otra y la disolvió en ácido sulfúrico para hacerla desaparecer el cuerpo. Eso es como la base de mi novela. ¿Por qué llegué a eso? Porque fui a cubrir un motín como cronista, un motín en la cárcel de Coronda. Me acordé, en el medio del caos que era la cárcel, pabellones tomados, que yo digo, che, acá está Maciaro, se llama el personaje real. No me puedo acordar el nombre de pila, mirá cómo lo he borrado. Para mí es Mariano Márquez, que es mi personaje. No me puedo acordar el nombre de pila ya. Lo borré porque ya no es él, es mi personaje. Además, mi personaje no tiene tanto que ver con él ya, pero está inspirado en él y en ese crimen, mi primera novela. Bueno, sintetizo, que soy muy charlatán. Pregunté dónde estaba él, me dijeron en la biblioteca. ¿Puedo hablar con él? Sí, me dice, buena conducta. El tipo estaba en la cárcel, era un caos, y yo hablé con él y parecía, no sé, Hannibal Lecter, porque estaba con una bufanda blanca, tipo cultísimo, me citó Foucault, sabía cuántos presos había, cuántos procesados, qué pasaba con el juez de ejecución de la cárcel. Bueno, después me enteré que además era el tipo de confianza del director del penal, que era abogado penalista en la cárcel, es decir, era el hombre, el sabio, el que le decía, mirá, vos no tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. Le escribía los discursos al director del penal. Un personaje impresionante. Me fui loco. Hice la crónica del motín, pero yo estaba allá. Yo quería escribir el tipo. Bueno, pude poner un sueltito nada más, porque no venía a cuento del motín. Pero bueno, empecé a juntar material sobre él, sobre el crimen que había cometido. Es más, él casi me convenció de que no había sido él. Es impactante. Uno habla con él y él no mató a nadie. Es una injusticia tremenda. Es un seductor increíble. Bueno, junté ese material sin saber para qué, porque no le encontraba formato en el diario. Y en el 98 participé, 98-99, de un taller que hizo Tomás Eloy Martínez. Y digo, chao, bueno, había que en 4 días escribir una historia con periodismo narrativo. Ahí otra vez se mezclan, mirá los géneros. Y escribo esa historia. Cuando hacemos el último pase final, Tomás hacía una devolución a cada uno. Entonces cuando leíamos el texto, delante de todos, leo el texto y Tomás Eloy me dice, antes de hacerle la devolución, le quiero decir que usted tiene ahí una novela. Yo me quedé impactado porque no tenía ningún interés ni escribir narrativa, ni mucho menos. Digo, bueno, es una buena historia, le digo yo, como para cubrirme un poco. Y él me dice, no le dije que la puede escribir. Le dije que eso es una novela, no que la puede escribir. Bueno, salí del taller, se imaginarán como le hubiera pasado a cualquiera de ellos diciendo, la puta madre, tengo una novela, escribo una novela. Bueno, y conclusión, me puse a laburar, porque ahí está la diferencia entre el periodismo y la literatura. Me puse a investigar, hice 43 entrevistas, hice una querella porque no me dejaban acceder al expediente, accedí al expediente, me leí el expediente, fui a los lugares, bueno, pero no pasaba nada, no podía, era un bodoque, era una porquería lo que estaba escribiendo. Me pude volver a encontrar con Tomás para contarle cómo era. Yo laburaba con Gabriela Esquivada, que era su pareja en la revista 23. Me tomo un café con Tomás, me acuerdo, en la Biela, y le digo, Tomás, hice todo esto, le mostré todo lo que había hecho, le digo, pero la verdad que no estoy pudiendo escribir una novela, me parece que tenías razón vos, que no la puedo escribir. Y me dice, es que yo no te dije una investigación periodística, te dije una novela. No tenés que leer nada, no tenés que hacer nada que tenga con el expediente, con nada. Sentate y escribí una novela. Y bueno, lo que era cuesta arriba fue cuesta abajo. Me senté y empecé a escribir y ahí escribí Un crimen argentino. Creo que ahí está la diferencia, y con esto cierro, que me parece que está bueno para que después ustedes sigan, que una cosa es el periodismo y otra cosa es la literatura. Por más que utilicemos como personajes a periodistas, porque el contrato que uno tiene, o sea, yo escribo de la misma manera y creo que la mayoría de la gente escribe igual, un artículo chiquito, grande, una novela, un cuento, ellos que hacen lo mismo, creo que con la misma intensidad, uno trata de hacerlo siempre bien, con el mismo rigor, que esté lo más pulido posible. Siempre en la literatura, como no está la presión del plazo, se escribe con mejor calidad y se reescribe más, pero digo, con la misma pasión, entusiasmo, rigor. Ahora, el contrato de lectura que uno tiene con el que lee un texto periodístico es la verdad.
O sea, con tu mirada, pero la verdad, no podés inventar, no podés fraguar nada. Es decir, vos tenés un contrato que contar la verdad, o lo que vos creés que es la verdad de los hechos. Lo único objetivo es el hecho, ¿no? Después está la mirada. Pero el contrato de lectura, cuando uno escribe una novela, es la libertad total. Todo vale, todo está permitido. Por eso en cuanto a nosotros, escritores que hacemos periodismo o periodistas que escribimos literatura. Todo está permitido en la novela y, entre otras cosas, está permitido usar a un periodista para investigar un crimen. Son y media ya. Muchísimas gracias. Perdón. Y perdón usted. Quédate. Vamos a continuar ahora con la figura de uno de los grandes periodistas argentinos y uno de los grandes autores de relato policial. Vamos con un fragmento más, un tráiler más, y le damos lugar a Marcelo Figueras. Estaban así. Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza, ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro. Lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Las dos personas que mejor estructuraron el cómo pensar el policial
en Argentina fueron Rodolfo Walsh y Piglia. Y si hablamos de periodismo y policial, la figura de Rodolfo Walsh es casi totémica. Marcelo acaba de publicar también hace unos meses El negro corazón del crimen, una novela cuyo protagonista es Rodolfo Walsh. Una novela particular porque no solo recorre la investigación, el momento en el que Walsh comienza la investigación y la redacción de Operación Masacre, sino que es una novela que participa del género policial y del género negro y articula en su relato todas las vertientes del género. Es como que hace un recorrido por la evolución del policial y en el mismo recorrido en la vida o en la situación de Walsh como periodista. Me interesa hablar con vos cómo armaste este constructo. Buenas noches. Hay una frase que yo pongo en boca de Walsh al principio, cuando recién se topa con el caso y escribe lo que sería el borrador de su primer artículo sobre el caso. Alguien le dice, bueno, pero usted es periodista y está jugando al detective, ahora ojo, se pone a jugar al detective, y R, que es la forma en la que yo lo llamo durante toda la novela, porque en más de un sentido todavía no era Rodolfo Walsh, o por lo menos el Rodolfo Walsh que nosotros conocemos, le dice, bueno, pero ¿qué es un periodista sin un detective que escribe? Esto a mí me venía bien porque era una forma de, por un lado, de englobar en una sola idea estas dos vertientes de Walsh. Pero me venía mejor todavía en el sentido de que yo creo que esta construcción que Walsh empieza a hacer o empieza a intentar hacer tiene que ver con un equívoco, y un equívoco doble en algún sentido. Primero en lo que tiene que ver con el periodismo. Porque Walsh no se consideraba un periodista. Escribía artículos que salían en revistas de la época, como Leoplano, como Bea y Lea, que eran como revistas de interés general, lo que hoy todavía llamaríamos así tipo la revista Gente o selecciones del Reader's Digest. Digamos así, los intelectuales de la época decían que eran revistas de subte, ¿no? O sea, las cosas que la gente lee en el transporte público mientras viaja. Y él estaba tan convencido de que muchos de los artículos que escribían ni siquiera calificaban como periodismo, que no lo firmaba o lo firmaba con seudónimo. Incluso firmó muchos como Daniel Hernández, que era el nombre del protagonista de sus cuentos policiales, ¿no? De los cuentos policiales que compiló en un libro que se llamaba Variaciones en Rojo. Entonces, en algún sentido, él ni se consideraba ni tenía una noción cabal de lo que significaba ser un periodista, o por lo menos un periodista investigativo. Lo único parecido a un artículo verdaderamente periodístico que había hecho tenía que ver con la figura de un aviador que había participado de las escaramuzas que terminaron con el derrocamiento de Perón. Y era una historia a la que en todo caso había llegado con mucha facilidad, es decir, no había tenido que usar los teléfonos de la época ni nada por el estilo, porque uno de los hermanos mayores de Walsh era un oficial importante de la aeronáutica, y este piloto en todo caso que había muerto en estas escaramuzas había sido un amigo íntimo de él. Pero bueno, por un lado estaba Walsh que ni se consideraba periodista ni tenía una experiencia verdaderamente periodística. Y sí, quizás se consideraba un proyecto de escritor todavía, solo tenía publicado Variaciones en Rojo, un libro con el que había ganado el premio municipal un par de años antes de la caída de Perón. Pero yo creo que también él tenía, considerándose un proyecto de escritor, tenía una noción muy sesgada de lo que era el policial, en todo caso. Y que deriva en buena medida del hecho de la admiración que profesaba por Borges.
Borges, sobre todo cuando jugaba con Bioy Casares, en general lo que practicaban era una variante casi localista, casi chabacana en algún sentido, de lo que era el policial inglés, ¿no? Esta cosa puramente deductiva, la línea que va de Poe a Sherlock Holmes, a Poirot, a todos los detectives, estos que hablan con la gente, miran cosas y en su cabeza, casi como un enigma de revista de entretenimientos, terminan resolviéndolo, ¿no? Y estos primeros cuentos de Walsh policiales, que son los primeros que en todo caso que lo dan a conocer, o sea, que le permiten ganar un premio. Bueno, Borges había sido jurado de alguno de los premios que los cuentos de Walsh habían ganado. También eran muy tributarios de esta idea del policial inglés pasado por la criba de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Walsh, por un lado, tenía de por sí esta afición natural a todo lo que tuviera que ver con la criptografía, con el hecho de decodificar códigos, perdón, por la redundancia, o algún tipo de mensajes ocultos, todo lo que tuviese que ver con algún tipo de escritura oculta. Lo hacía porque le gustaba, y terminó haciéndolo de alguna manera profesionalmente cuando estuvo en la Fundación de Prensa Latina en Cuba, y terminó efectivamente decodificando un mensaje creo que de la CIA en ese momento, que tenía que ver con lo que pensaba ser el ataque de la Bahía de los Cochinos, o sea que finalmente le sacó el jugo a eso, ¿no? Pero esencialmente esos primeros cuentos policiales de Walsh eran una especie de Borges, Bioy Casares manqué, o sea, no llegaban a a tener la elegancia natural de estos relatos, y era una mezcla entre eso y una mezcla entre una especie de juego de ingenio, ¿no? El personaje, el detective en todo caso, que Walsh elige para llevar a estas investigaciones, es un tipo que, como él, era una mezcla entre corrector en una editorial, corrector de pruebas, y era, bueno, una especie de Sherlock Holmes, en el sentido de que es un tipo que por puro intelecto podía llegar a decodificar una realidad encriptada por un criminal, ¿no? Y muy claramente esos primeros cuentos son muy fríos, porque los personajes no son personas, no tienen tridimensionalidad, son piezas como de un tablero de ajedrez. Están puestos ahí con nombres y apellidos, con descripciones, algunas muy pormenorizadas y todo, pero son cifras, no son gente. Están puestos para jugar un rol en particular dentro de ese juego de ingenio que Walsh armaba en esos cuentos. El tema es que a esa altura del partido estábamos a mediados de la década del 50, con lo cual de alguna forma ese modelo del policial, de la literatura policial, atrasaba como 30 años ya. Tengamos en cuenta que los primeros relatos que convierten a Dashiell Hammett en Dashiell Hammett son de la década del 20, de la década del 30. Hay prácticamente 20 años de novela negra y de relato negro en el camino que Walsh no llega a procesar, creo yo. Esto es interpretación mía, obviamente, por esta fascinación que tenía por Borges, que a su vez tenía fascinación por, en todo caso, las formas del relato policial, muy a la inglesa, muy de crimen, de jarrón chino, de ese tipo de cosas, ¿no? Que de alguna forma, digo, a mí me tienta pensar, o me tienta preguntarme si el hecho de que Borges no pudiese entender o disfrutar del valor que tenía la novela negra, de alguna forma no está vinculado a su incapacidad de procesar, de metabolizar el fenómeno del peronismo, ¿no? Digo, es decir, no podía llegar a una experiencia distinta, ni literaria ni política, que supusiese
acercarse a la gente, oler la podredumbre verdadera, ver golpes o sufrir golpes. Supongo que esto era algo que al viejo le repelía en lo literario y también en su postura política, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo intenté, como vos interpretabas bien, es que en el comienzo de la novela, en el momento en el que Walsh, que todavía no es Walsh, que es R, que es un pibe de 29 años, que le encantaría ser escritor, que está casado, que ya tiene 2 hijas, que es profundamente gorila. Creo que los equívocos en la vida de Walsh iban mucho más allá incluso de su noción del periodismo y de su noción de la literatura, ¿no? Entonces, en este comienzo, en el momento en que R se entera de la historia de que hay un sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, digamos, lo que veíamos ahí, por si nadie tiene obligación de saberlo todo, Operación Masacre, lo que hacía era intentar dilucidar el crimen de los tipos que habían sido fusilados en junio de 1956, cuando había habido un levantamiento dirigido por algunos militares peronistas, claramente en contra de la Revolución Libertadora, de la dictadura que había volteado el gobierno de Perón en el 55. Walsh R se entera de que hay un fusilado que vive, esta frase que es tan fundante de nuestra literatura como el comienzo de Facundo, ¿no? Entonces, todo este principio del enterarse de esta historia, de ver qué es lo que puede investigar o no, yo traté de jugarlo un poco en el tono del policial inglés que él escribía y que le gustaba leer, e inmediatamente empezando a darse cuenta de que la realidad de la Argentina, ni la del 55 ni la de ahora, se presta demasiado para los juegos de ingenio prácticamente, sino que está asignada por otro tipo de violencias y otro tipo de brutalidades, y de alguna forma su vida empieza a convertirse en una novela negra, digamos. Esa característica de los detectives de la novela negra, desde Sam Spade, pasando por Philip Marlowe, que siempre en algún momento los terminan cagando a trompadas, o se tiene que dejar. Walsh empieza a sentir en su carne algo que en general ni los Holmes, ni las Miss Marples, ni los Poirot, ni Auguste Dupin sintieron nunca, que es el hecho de la persecución, ¿no? De ser perseguidos por el poder real. Y tiene que irse de su casa, tiene que cambiarse de nombre, tiene que empezar a llevar encima un arma, forjar documentos, y todo para poder seguir investigando, y acá está, digamos, el condimento extra del periodista, es no solo investigando y tratando de llegar a la verdad, sino también difundiendo esa verdad. Lo cual implica el giro, en todo caso, hacia la tercera forma del policial, que ya es una forma muy propia de Walsh, digamos. Walsh tuvo que inventar una forma narrativa nueva que le permitiese contar lo que estaba investigando y lo que le había ocurrido, ¿no? El policial inglés no le servía. Ni siquiera le servía la novela negra, en algún sentido, porque esta era una historia que no cerraba con el criminal preso, ni juzgado, ni mucho menos. Al contrario, el criminal en esta historia termina ascendido. Estoy hablando del señor que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y que había sido el tipo directamente responsable por el fusilamiento de esta gente, que habían sido una docena de tipos que estaban reunidos un sábado a la noche en una casa escuchando un match de box, de los cuales había solo 2 o 3 que tenían noción de que ese alzamiento podía llegar a darse. El resto eran vecinos
tipos, todos, imagínense, un sábado a la noche escuchar una pelea de box en la radio, eran hombres nada más, y que terminaron siendo víctimas en todo caso, de las primeras manifestaciones patentes de lo que en la Argentina terminaríamos definiendo como el terrorismo de Estado, ¿no? Y de alguna manera, bueno, es esta forma nueva que Walsh se ve compelido a inventar porque no tiene más remedio. Digamos, yo también trato de contar ahí un poco cómo se va replanteando inevitablemente el cómo contar esto, ¿no? Walsh tenía, digamos, él lo contó en vida muchas veces, su interés original en todo esto no tenía que ver con la política en absoluta. Como digo, él era más bien gorila, en ese momento antiperonista, furibundo, como en general lo que era la intelectualidad o los que pretendían formar parte de la intelectualidad en la Argentina de los 50s. Pero le pareció que podía ser una historia que podía ser vendible y que en todo caso le podía llevar a consagrarse como el periodista que hasta entonces no había sido, ¿no? Él en ese momento incluso ya había llegado a colaborar con La Nación en la parte de cultura, había hecho un panegírico del género policial, precisamente, que genera mucha ternura por la forma en la que de alguna forma sobreactúa la importancia del género, ¿no? Yo creo que él por un lado agradecía que a él le gustaba el género policial, pero obviamente era un género popular, digamos, que tenía una respetabilidad cercana a cero en este país. Y el laburo que habían hecho Borges y Bioy Casares, no solo escribiendo, sino a través de la colección del Séptimo Círculo y todo, había dotado al policial de una respetabilidad que no había tenido entonces, y uno de repente podía permitirse escribir uno sin ser un escritor suelo, ¿no? Poder ser considerado algo parecido a un escritor de verdad. Y entonces Walsh escribe esto, y para remarcar la respetabilidad del policial, dice que ya en el Gilgamesh había este relato policial, lo lleva a la Biblia, lo lleva como a tratar de justificar como si fuera necesario para subrayar la respetabilidad del policial, tener que ir a las fundaciones de la literatura universal, ¿no? Y bueno, el hecho es que él, que ya colaboraba en La Nación, que esperaba en todo caso convertirse en un periodista estrella, obviamente en su top 5 por lo menos de los medios, La Nación era el número 1. Y se empieza a dar cuenta de que ningún medio, ni los grandes diarios argentinos, ni siquiera los diarios populares, ni Crítica, qué sé yo, nadie quería publicar esa investigación. Nadie quería decir nada que irritase a la dictadura de turno. Entonces acá empieza lo que yo considero que es una primera crisis, en el sentido de que Walsh estaba preparado para contar esta historia de una forma que él imaginaba que podía llegar a salir publicada en un medio como La Nación. Si uno lee los artículos periodísticos del Walsh de esa época, son de una formalidad y de un embaramiento casi insoportable. Y al darse cuenta de que ninguno de estos medios va a publicar esta historia, y que el único medio que acepta publicárselo es casi la antítesis, es un pasquincito de origen gremial, de hojas amarillas, que se llamaba Revolución Nacional, que obviamente su público no era el público de La Nación, era un pasquín de origen gremial, podía llegar a laburantes de una primera crisis, en el sentido de, parafraseando a Charly García, ¿para quién canto yo entonces? ¿No? Es decir, ¿a quién le cuento yo esta historia ahora? ¿Cómo le cuento esta historia a la gente? Y creo que esas crisis humanas, políticas, espirituales y narrativas, son lo que lo lleva a
crear esta nueva forma, que para nosotros hoy es el non-fiction, que en general en el mundo es lo que se suele poner como puntapié inicial en La sangre fría de Capote, que es un libro publicado unos cuantos años después de Operación Masacre. Pero esto, el primer gran cambio que lo obliga a hacer a Walsh es a ponerse en el lugar de sus personajes. Personajes que, por un lado, no podían estar más alejados de lo que él era o quería ser o pretendía ser. Estamos hablando del tipo gorila de clase media, siempre tecleando, que aspiraba a ser un sucesor de Borges. No podía estar más lejos de estos laburantes ferroviarios, colectiveros, yo de origen peronista, de vivir en el conurbano, ¿no? En lo que todavía es el conurbano. Y si uno lee Variaciones en Rojo, cualquiera de los relatos, y uno lee el comienzo de Operación Masacre, parece otro escritor, parece otro hombre completamente. Lo que en Variaciones en Rojo siempre eran cifras, personajes bidimensionales, es decir, fichitas que Walsh usaba para armar su enigma. En el arranque ya de Operación Masacre, tal como empieza Operación Masacre, es contar la vida de estos pobres tipos, ferroviarios, colectiveros, que padecían persecución política por repartir volantes. Y ahí por primera vez hay gente en la literatura de Walsh, lo cual es, digamos, otra que vaya grieta, digo, lo que hay entre Variaciones en Rojo y Operación Masacre y después lo que siguió escribiendo Walsh, digo, pues verdaderamente es una grieta del tamaño del cañón del Colorado, ¿no? Hay un tipo que por primera vez en su vida entiende que puede escribir algo que, además de tener un valor literario, parte de la más profunda de las empatías por sus criaturas, ¿no? Sentir con, y deja de ser el aspirante a heredero de Borges, o sea, puramente intelectual, de una narrativa de cero empatía, porque en general no es algo por lo cual la literatura de Borges se caracterice, a una literatura que tiene que ver con el vibrar con y básicamente el desvalido, el pobre, el jodido, el que no puede conseguir justicia. Y creo que eso es lo que lo convierte en algo que ya no es ni el periodista, exactamente, ni el detective, sino es el escritor, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera yo intentaba contar con la novela. Cómo Walsh, cómo R pasa de ser un periodista aficionado y un escritor competente a ser un escritor genial, al hacer esta voltereta humana en la que involucró su vida de permitirse sentir con otros y escribirlo, ¿no? Hablando de periodismo y literatura, no es la primera vez que cruzas las dos cosas. Con Aquarius hiciste algo parecido. Ya no sé ni si se consigue esa novela, pero para los que empezaron a leerte hace poco, contanos un poco de Aquarius, que es la segunda tuya, ¿no? No, Aquarius, no sé, no, los números no los tengo claros, pero... digo, bueno, vos hablás de cómo se mezclan las cosas. Digo, yo desde que era muy chiquito lo que quise es escribir ficción, desde que tengo, no sé, antes de tener uso de razón verdaderamente, no recuerdo un tiempo en el cual no deseas escribir ficción. Cuando llegó el final del secundario,
Obviamente tuvo lugar la escena típica, así estilo de la tía Mimi con John Lennon diciendo, bueno, pero la guitarrita está muy bien, pero ¿de qué carajo vas a vivir? Y extrañamente, muy extrañamente, al punto que no me pidan que lo explique porque yo todavía no puedo explicármelo, yo, el tipo que había vivido toda su vida sumergido en una burbuja de ficciones, leyendo todo el tiempo, leyendo novelas, leyendo cómics, viendo tele, viendo películas, ¿qué era eso? Un tipo que incapaz de agarrar un diario, salvo para leer los cómics de los diarios, sobre la parte de espectáculos, para ver qué películas se estrenaban. Por algún motivo algo se me cruzó, estoy hablando de 1978, estoy hablando de plena dictadura militar, que digamos la opción que yo podía llegar a tomar para vivir de alguna forma mientras intentaba escribir ficción era convertirme en periodista. Que por eso no podía estar más alejado de la realidad ni aunque quisiera. Entonces, bueno, me metí en periodismo y me fue muy bien, gracias a Dios. Pero siempre he estado con esta idea de en realidad lo que yo quiero ser es la típica de quiero ser escritor. Y cuando tenga la oportunidad de escribir ficción otra vez, voy a escribir, así, parafraseando lo que decía Reinaldo, a lo que decía Reinaldo que le decía Tomás, es decir, algo que no tenga que leer nada, que no tenga que investigar nada. Pero extrañamente cuando finalmente me puse a escribir lo que iba a terminar siendo mi primera novela, El muchacho peronista, me di cuenta de que me había tejoneado con una historia que implicaba unos niveles de investigación de la puta madre. Una historia que transcurría en la década del 30, como se imaginarán, yo soy grande, pero todavía no había nacido, que tenía que ver con el Perón antes de ser Perón, con la primera mujer de Perón, que se llamaba Aurelia Tizón. Bueno, ahí Tomás también dio una mano grande porque me abrió su archivo, ¿no? O sea, de repente lo que él tenía, todo lo que tenía sobre la figura de esta mujer, de la cual, qué sé yo creo que si hacemos una encuesta, el 95% de los argentinos no sabe que existió, que Perón estuvo casado con otra mujer antes de que con Eva y que esta pobre mujer también murió de cáncer, ¿no? Pero bueno, yo puteándome un poco porque digo, ¿por qué me pongo a hacer esto? Que me implica una tarea de investigación. Y después terminé dándome cuenta de que me pasaba con cada una de las novelas que escribía, digo, siempre me metía con algo que me implicaba la aventura de una investigación o la aventura de un descubrimiento. Nunca iba a escribir una novela sobre un tipo como yo, que vivía en mi época exactamente, que le pasaba más o menos lo mismo, yo de la literatura del yo, no. Y en un momento, digo, ya viendo publicado un par de las novelas, me cruzo con una historia que también, o sea, me cruzo en el diario donde yo trabajaba con una historia real que me produce un disparador. Digo, acá hay algo, y es una historia real, no me la roben porque todavía no la escribí. Estamos hablando de 1946, más o menos, 46, 47, hubo un accidente aéreo en la cordillera de los Andes, hubo un avión británico que se estrelló ahí, y que tenía una tripulación, no era un avión, digamos, de línea de pasajeros, qué sé yo, pero que tenía una tripulación muy extraña, porque primero, el piloto era un piloto inglés, veterano de la guerra. Entre los pasajeros había un correo del rey británico, había un empresario palestino, con lo cual yo dije, empresario palestino en 1946, digo, ¿qué era Palestina en 1946? Había una mujer, qué sé yo, y a mí, digamos, ahí había un misterio de decir, bueno, ¿cómo llegó toda esa gente ahí? ¿Cómo se produjo? Entonces, en un momento le cuento esta historia a una amiga mía, que era española, periodista española, que dirigía una revista española que se llamaba Planeta Humano. Y le digo, no, tengo esta historia, quiero escribir esta novela, o sea, me imaginé, pero bueno, me digo, algún día quiero ir a Palestina, porque lo que yo no quería era armar este personaje del empresario palestino
por archivo, por leer otros libros. Quería, nada, yo de esas cosas, siempre la literatura es una excusa para conocer cosas que de otra manera no podría permitirme, ¿no? Y entonces al muy poco tiempo estalla la segunda intifada, estamos hablando del año 2000, y mi amiga me llama por teléfono desde Madrid y me propone este pacto fáustico de decir, bueno, a ver, yo te mando a Israel y Palestina, anda a cubrir este quilombo y hacete la investigación que vos querías hacerte en el lugar mientras tanto. En realidad lo que yo creo que no había ningún periodista español que quisiese hacer eso en ese momento, básicamente, pero a mí me cerró todo. Y finalmente la experiencia que yo viví durante la segunda intifada en los últimos meses del año 2000 entre Israel y Palestina, fue tan fuerte que yo terminé escribiendo otra novela, que es Aquarium, que de alguna manera articulaba muchas de las vivencias que yo había tenido ahí, ¿no? Pero si no hubiese sido por esta forma extraña de mi vida de retroalimentarse de lo periodístico y de lo ficcional, nunca se me habría ocurrido escribir. Sobre todo porque básicamente las cosas que parecen más delirantes y más improbables en la novela son las más verdaderas de todas, son las que pasé, son las que viví. Y que me parece que tenían su lugar más natural en una ficción que en una crónica propiamente dicha, que igual escribí, obviamente, y publicó la revista, ¿no? Vamos a ver el tercer video. I was a witness to a crime when I was in high school. And I spent a night with detectives, and so that added to my interest in crime fiction. But I never thought in terms of writing it. And then when I went off to college to actually study engineering, I went to a dollar movie night at the Student Union. The movie's called The Long Goodbye. I really loved the movie, and so then from there I went and got the book, and that was written by Raymond Chandler. He wrote 6 novels. I just went and got all of his books, read them all in about 2 weeks, and when I came out of that tunnel of reading, I said, you know what, I don't want to be an engineer, I want to try to write stories. So I went home, and to my surprise, my parents were completely supportive of this change of direction. My father kind of huddled with me and came up with a plan, because it wasn't that I said I wanted to be a novelist, I wanted to be a crime novelist. I specifically wanted to write the kind of books that I love to read. And so he said, maybe instead of English Lit, you go into journalism, you get your press pass, and you get on the police beat or the court beat, and you're in the worlds that you want to write about. And not only that, you'll have to write a lot. You'll have to write every day if you get a job on a newspaper. And so I went in that path, and it certainly did work for me. Moved out to Los Angeles and really was focusing on this journalism career. I was having great fun, and it was a very interesting job to be a police reporter in a big city. You kind of feel like it's a false sense, but you feel like you're the prince of the city because you know all these secrets. Very specifically, I applied for a job within the paper where I was working in Los Angeles, and I didn't get it, and it really frustrated me because I thought I was the best person for that job. And because I didn't get it, I started my 3rd novel, and that became the one that got published. Bueno, acá escuchándolo a Connelly, de alguna manera lo podemos articular con lo que venía diciendo Marcelo, y lo podemos articular también con la obra y el trabajo y la figura de Juan Carrá. En su última novela, Lloran mientras mueren, uno de los protagonistas es un periodista, pero aparte Juan también trabajó muchos años como periodista y él mismo puede hacer una articulación bastante parecida a lo que contaba acá el amigo Connelly. Con menos plata siempre, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Sí, a ver, yo llegué en realidad a la literatura como una especie de catarsis, ¿no? Como una forma de poder canalizar y sacar de adentro lo que uno vive en una redacción cuando está trabajando en lo que es el periodismo policial.
Yo cuando estudié periodismo estaba convencido que había dos cosas que no iba a hacer nunca. Una es periodismo de espectáculos y la otra periodismo policial, ¿sí? Lo primero que hice fue espectáculos y lo segundo fue policiales. Sí, pero bueno. Sí, viste que es como que uno dice, no, yo quiero hacer política, viste, estar en la rosca y qué sé yo, y bueno, no, vos estás donde te toca. Y bueno, yo soy de Mar del Plata, lo primero que hice fue una pasantía en uno de los diarios y ahí me tocó hacer temporada, por lo tanto temporada lo único que haces es espectáculos y lo peor, Vive de Tísima, me acuerdo, fue como tremendo, ¿verdad? Sí, sí. Yo me estaba sentado así y yo dije, uy, Walsh, ¿dónde quedó? ¿No? Cubriendo la Carmen Barbieri. Pero bueno, y después se abrió en el otro diario, en el Diario del Atlántico, había una vacante para un periodista de policiales, para la sección policial, me llaman a mí y yo tenía unas ganas tremendas de estar dentro de una redacción, por lo que significaba en términos de formación, porque también... Digo, nos toca vivir el último gran tramo de las redacciones antiguas y donde uno se podía formar mucho más que en cualquier otra en cualquier facultad y demás. Así que dije, no me importa nada, entro a policiales. Enseguida que empecé a trabajar, me toca cubrir un hecho. En realidad, bueno, como siempre, nos vamos enterando de las cosas porque te llama la policía o porque la cuestión es que nos avisan que había un quilombo en una casa ahí en el centro de Mar del Plata. Yo voy con el fotógrafo y llegamos en una imprenta y la cuestión es que el imprentero, el dueño de la imprenta se había peleado con su mujer, la mujer se había ido con la hija adolescente espantada a la casa de su madre y en ese momento el tipo le dice que le iba a prender fuego toda la ropa. Bueno, un caso típico de lo que hoy llamaríamos violencia de género y que en ese momento el periodismo en general hablaba más de cuestiones pasionales, ¿no? Todavía no estaba, por desgracia, en discusión todo el tema de género. La cuestión es que, nada, pasa la noche en la casa de la madre, la mujer con la hija, y el tipo la llama por teléfono, le dice que le va a prender fuego todo. Entonces, al otro día, la mujer y la mujer del imprentero y la mamá dicen, bueno, vamos a buscar la ropa, porque aunque sea recuperar lo que haya. Y se van para la imprenta y la hija queda sola. Entonces el tipo, mientras las mujeres van para acá, el tipo venían en taxi, el tipo va en auto y la convence a la hija de que vaya con él a la casa, que le iba a devolver la ropa para ella y para su mamá. La cuestión es que el tipo va y viene antes de lo que ellas llegan en el taxi y se encierra dentro de la casa y la degüella a su propia hija. Con la madre y la abuela de la nena en la puerta de la casa y con una pareja de policías diciéndole que no podían entrar porque no tenían una orden de allanamiento. Entonces, bueno, imagínense el escándalo que se arma ahí, hay toda una especie de intento de linchamiento del tipo. Bueno, uno como yo estaba ahí como periodista, estás ahí viviendo. La cuestión es que cuando lo sacan, los vecinos sacan al tipo para meterlo en el patrullero. Los vecinos se ponen bastante heavy, como que lo quieren agarrar, y la policía bonaerense reprime de una manera como si estuviera reprimiendo, no sé, una represión tremenda a la familia de los vecinos de la piba, ¿no? Y a nosotros, a los periodistas, nos cagaron a palo. Bueno, a mí me rompieron los anteojos. Bueno, eso fue como una especie de... ya llevaba tiempo en el diario, pero como que fue el primer hecho así de gran impacto que me tocó cubrir. Bueno, llegué acá al diario, total, una adrenalina. Me acuerdo que me temblaba todo, el cuerpo, todo impresionante. Bueno, y escribo la crónica del hecho. Después escribo una columna de opinión también, qué sé yo. Y bueno, nada, el tipo lo llevan a Melchor Romero, al tiempo se ahorca en el Melchor Romero. La cuestión es que yo no podía dormir, o sea, no había sido padre hace poco. La cuestión es que me perturbaba enormemente esa historia y escribí un cuento. Con eso, y fue una de las primeras ficciones que escribí en mi vida. Y ahí me di cuenta que había algo en la escritura de ficción que me permitía exorcizar, ¿no? Lo que me tocaba vivir en la redacción todo el tiempo. Y me pasa una segunda vez, que es un caso policial que un pibe chorro va a robar a una casa donde hay un cumpleaños. Cuando
se empuja la puerta para entrar, se cae, porque choca con una de las personas que está dentro, se escapa un disparo y mata a un chico de su misma edad, o sea, dos chicos de 17 años, víctima y victimario. Y ahí la policía nos manda al diario, recuerdo, un PowerPoint con todos los antecedentes del pibe menor, y se toma una decisión conjunta, tanto en el diario donde yo trabajaba como en otros diarios, de vulnerar absolutamente los derechos que tienen los menores y de dar su nombre y todo porque había matado a otro chico. Bueno, tuvo una cosa tremenda y yo estaba trabajando con ese caso y las decisiones de mi jefe me generaban una contradicción tremenda, pero me generaba más dolor aún la idea esta de qué estábamos haciendo como sociedad, qué nos pasaba como sociedad, que un pibe de 17 años terminaba matando a otro pibe de 17 años en un hecho delictivo, ¿no? Y nada, eso también me quedó como me cuestionaba, digo, ¿qué estoy haciendo yo cubriendo estas cosas acá en un diario, ¿no? O sea, ¿a quién le importa este tipo de noticias? Como que no le encontraba la vuelta de rosca a la noticia policial como para sentirme cómodo y pudiendo laburarla. Hasta que, bueno, también a fin de año hubo, me acuerdo, cosas que uno tiene que hacer cuando labura de esto, hubo una cena de fin de año que organizaba la policía, nos invita a los periodistas, a los jefes de las secciones de los diarios, qué sé yo, y bueno, que era mi jefe en ese momento, me dice, venía, acompañame, vamos juntos, qué sé yo, que esto, que el otro, bueno, fuimos a comer. Claro, y un par se picaron ahí, qué sé yo, y en la cuestión más íntima contaban cómo era la cuestión más de fondo de ese caso, cómo había sido que todo el montaje que se había generado mediáticamente para contar cómo se había atrapado al pibe, porque el pibe se había escapado, había ido a un telo, bueno, y todo el montaje, que había sido un operativo con inteligencia durante meses y que esto que lo otro, había sido de pedo, ¿no? Que el pibe se le había roto el auto, se acercó un cana para tratar de ayudarlo, el pibe se asusta, sale corriendo y lo corren, lo agarran, y cuando lo llevan a la comisaría, uno dice, che, pero mira, este es tal, que es el que lo estamos buscando por aquel caso. Entonces dije, bueno, por supuesto yo eso no lo podía publicar, no tenía chance de poder publicarlo periodísticamente porque no tenía fuentes que me avalaran ese tema. O sea, lo que hablaba hoy claramente Reinaldo, la necesidad del pacto de verdad que uno tiene en el contrato de lector, en la idea del periodismo y la crónica, no la tenés en la ficción. Entonces, bueno, yo dije, bueno, con esto tengo que hacer algo. Y empecé a escribir solo por una idea de sacarme de adentro esa mala sangre total, mi primera novela, que es Criminis Causa, ¿no? Y en esa novela también hay un periodista que, por supuesto, no es el personaje central, porque a mí no me gusta escribir tanto detectivesca. Me gusta más la novela negra como la idea del lenguaje de la literatura que puede contar las contradicciones del capitalismo. Esa es la lógica con lo que me gusta trabajar a mí. Y ahí sí usé un periodista como para plantear en términos de ficción algo que en ese momento me di cuenta, y que incluso me di cuenta que yo era parte, que el periodismo policial mal hecho, que estoy convencido que es el 90% de los periodismo policial que se hace, el periodismo policial mal hecho es el último eslabón de una cadena de impunidad, siempre. Digamos, es el que le cuenta a la gente lo que las esferas de poder quieren que se cuente sobre determinados casos puntuales, ¿no? Entonces hay un periodista ahí que se llama Santiago Borowski, que cubre el caso y que se cuenta muy bien la relación periodista-fuente en ese coqueteo espantoso que hay en el periodismo policial. Y la novela cierra como una especie de epílogo donde se cuentan 4 o 5 crónicas escritas por este periodista, ¿no? Y que son totalmente contradictorias con la historia ficcional, que es lo que sería la verdad, ¿no? Esa es una de las formas bueno, ahí la novela tiene una estructura de western, hay como una especie de trabajo en la idea del policía corrupto y el pibe chorro que es impulsado por la policía para robar y que después cuando no le sirve se lo tiene que sacar de encima de alguna u otra manera. Y cuando me gustó escribir ficción y dije, bueno, voy a seguir sin ningún tipo de ánimos de publicar, dije, bueno, voy a pensar algo más que tenga que ver con mi ciudad y con la clase media, ¿no? Me voy a correr de los márgenes y me voy a meter en la clase media. Y ahí aparece el germen de Llora mientras muere, que Mar del Plata es una ciudad donde la
la Iglesia tiene un poder enorme y donde ha habido numerosos casos de abuso sexual infantil en escuelas vinculadas al obispado. Entonces se me ocurrió trabajar una historia en la que fuera de cuadro apareciera esta idea de un abuso impune y en la que las tres fuerzas vivas más importantes de la ciudad, que de una ciudad ficticia, por supuesto, porque vuelvo a lo mismo que hablábamos hoy en relación al pacto de verdad. En el verosímil juegan tres personajes, que es el obispo de la ciudad, el representante de los medios de comunicación hegemónicos de esa ciudad y un fiscal, ¿no? Esos tres personajes arman un pacto de silencio y cajonean esa causa. Entonces hay el padre de una de las nenas víctimas de esos casos de abuso decide tomar justicia por mano propia a través de un sicario, en este caso una sicaria, si vale el femenino, que es una prostituta que asesina usando cianuro. Entonces, bueno, hay un entramado de juegos con eso. Y ahí aparece otro personaje que hace las veces una especie de investigador, aunque la novela no tiene enigma, que es Marcos Montero, que es un periodista de policiales que fue echado del diario por haber cubierto ese caso de abuso, ¿no? Por haber hecho crónicas respecto a eso. Sus jefes le dicen, bueno, amigo, vos no tenés nada más que hacer acá. Y ahí se construye un poco la idea la idea clásica del detective negro, ¿no? El perdedor, el tipo que está más cercano al alcohol que a la reflexión. Sí, y también el desamorado absoluto, el tipo que es un perdedor con las mujeres y que quiere tener alguna mujer y que solo puede hacerlo en el marco de la marginalidad. Bueno, el casino de Mar del Plata, la playa, todas cosas que me proponía mi ciudad y cosas que me parece que es con lo que hacemos ficción todos al principio, hasta que más o menos encontramos como es el jeite de esto de escribir, que es agarrar de donde tenemos. Por eso en mis dos primeras novelas, por más que Lloran es la tercera que publiqué, es mi segunda novela que escribí, al principio yo lo que tenía cerca era el periodismo, era la redacción, era a mí. Entonces, si bien ninguno de los dos periodistas se comporta como yo intento comportarme en mi profesión, sobre todo, Marcos Montero, tiene muchísimo de mí, de mi vida, incluso hasta personal, objetos, fetiches personales y demás, ¿no? Pero ese es como el vínculo. Me parece que es muy importante las herramientas que te propone el periodismo como profesión para escribir ficción, ¿no? Entendiendo que la ficción también es investigación, ¿no? Que uno tiene que construir un universo, un mundo con tanta solidez para que el verosímil tenga un anclaje fuerte, sobre todo en el marco del realismo, que es lo que escribimos Novela Negra, que investigar es muy importante, ¿no? Y bueno, uno que es periodista disfruta mucho también de esa etapa. Yo he hablado con muchos escritores que detestan la parte de la investigación, que no les gusta ir a la hemeroteca, nada. Yo recién él contaba esto de una historia del 30. Yo ahora estoy escribiendo una historia en 1903. Y el otro día fui a la hemeroteca del Congreso, y con los fílmicos de La Nación de 1903 leyendo lo que son las crónicas policiales de ese momento, que es la época en la que Bachcasi llega acá a la Argentina, 1901. Crónicas que son enviadas desde San Luis a la capital a través del telégrafo, ¿no? O sea que son crónicas de 8 o 9 líneas, ¿no? Y nada, y ese laburo de investigación donde uno puede no solo encontrar las noticias que te generan como disparador, después ver qué haces con esa historia, sino también clima de época, no sé, cuál es la bebida que se tomaba, qué cigarrillos se fumaban, cómo era el ferrocarril, qué líneas de tranvías había, cómo era Buenos Aires en ese momento, cómo era entender que, digamos, que la geografía y determinados personajes en el ambiente que vos estás construyendo tienen que comportarse mínimamente como lo eran en ese momento, ¿no? Entonces el proceso de investigación para la construcción del verosímil es fundamental y el periodismo te da una gran mano en ese sentido. ¿Querés decir algo?
¿Viste? En la vida real nunca nos tocan editores como Helen Mirren o Jason Robards, ¿viste? Pero no, había una cosa que me daba vueltas. Me sentía así como un poco con responsabilidad respecto de la consigna en general. No sé por qué, porque no la inventé yo y yo no convoqué, pero me quedaba un poco pensando en algo que había dicho Reinaldo, que es muy cierto, digamos, las dificultades que tenemos los escritores argentinos que queremos escribir una historia policial para pensar que puede haber un investigador privado o un policía que tenga algo así como un deseo honesto de llegar a algo parecido a la verdad, ¿no? Y él hablaba, bueno, del periodista, digo, pero yo siento que con el periodismo pasa lo mismo, digo, yo hoy, si tuviese que escribir a un periodista actual acá, o sea, nunca podría poner esa frase que yo pongo en boca de Walsh en los 50, no podría decir que es un periodista sino un detective que escribe, sino que decir que es un periodista sino un emprendedor en busca de sponsor, ¿no? Digo, en estos tiempos, mirá si le decías a Walsh, no, pero la posverdad, digo, te bajaba los dientes de una piña. Digo, porque verdaderamente no. Digo, Sergio Holguín lo hace muy bien y conserva un verosímil. Yo creo que no podría, quizás porque mi visión del periodismo, en particular del periodismo actual y en este país, difícilmente pueda ser más escéptica de lo que es. Creo que ni siquiera lo podemos llamar el cuarto poder, salvo en el sentido de que queramos dibujar un cuadrado y decir, ok, este es el cuadrado donde todos los ángulos del poder se complementan a sí mismos y se soban los lomos, ¿no? Pero entonces, digo, lo que pensaba era esto, digo, si no podemos contar un policial con un policía que investiga, con un investigador que investiga, ni siquiera con un fiscal que investiga, habría que hacer un esfuerzo grande también, o con un periodista que investiga, lo único que nos queda es el crimen, ¿no? Lo único que podemos contar en este país son los crímenes, ¿no? Y una diferenciación también, digo, que un poco la salteamos, pero quizás sea importante. Una cosa es el crimen de sangre, con todo lo que conlleva y todo lo que cuenta respecto de una sociedad, ¿no? Un solo crimen, todo lo que puede contar con respecto a lo que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Que esta es un poco como la gran novedad de la novela negra con respecto al otro. El crimen era un crimen de salón, de enigma, qué sé yo. En la novela negra, es decir, como un caso, un asesinato, un caso de corrupción, qué sé yo, lo que puede hacer es como un corte vertical sobre todos los estamentos de nuestra sociedad y cómo funciona el poder, ¿no? Pero entonces está el crimen de sangre, pero también está el otro crimen, que es el que muestra a todos los hombres del presidente, ¿no? Que tiene que ver con la corrupción, básicamente de la gente que debería ser la primera en respetar la ley, en este caso el presidente de los Estados Unidos, y que precisamente lo que hace es cagarse en ella, ¿no? Digo, qué difícil es contar esos crímenes en este contexto en el cual todo parece valer, ¿no? Puede haber un desaparecido y podría seguir largamente con esto y nadie parece investigar, porque en el fondo nadie parece importarle lo que está pasando, ¿no? Digo, creo que el tema de cómo contar crímenes en la Argentina y qué crímenes, y que en todo caso, ¿qué es crimen? ¿Qué puede ser considerado un crimen cuando está normalizado socialmente desde determinados estamentos? Digo, es un tema que abre una beta de lo que podría ser el policial argentino, muy rica, pero hay que intentarla, ¿no? Hay mucha gente joven en la sala. ¿Alguno tiene alguna pregunta? La gente grande también puede preguntar. No, pero estamos hablando de periodismo y se me ocurre que deben haber estudiantes de periodismo y estudiantes de escritura, de letras. No, de letras y de escritura, se me ocurre que alguien puede hablar de la carrera esta de escritura creativa. Estuvimos hablando de Walsh. Les voy a dejar acá, a los que les interesen, hay un concurso de becas de investigación, Rodolfo Walsh. Son becas de investigación periodística y de investigación ligada con la novela negra también.
Así que... ¿preguntas? Héroe era el panadero que iba a la panadería todos los días y amasaba el pan y proveía el pan al pueblo. Héroe fue Héctor muriendo en su pelea con Aquiles. Es decir, no hacían lo extraordinario, sino que hacían lo debido. Entonces, yo creo que en ese sub y baja, que tiene mucho que ver también con la novela negra, ¿no? Yo, la verdad que soy un admirador, un lector reiterativo de todos sus autores. Ese subir y bajar tiene mucho que ver con el periodista que investiga dentro de lo que puede, quizás buscando el atajo que lo llegue a decir lo que la línea editorial del diario le niega a decir, escribiendo una posverdad que en el connotado tenga la verdad. Es decir, hay muchas formas en que ese periodista, porque los tres que hablaron están vinculados con el periodismo, y los tres han mostrado un gran desencanto, pero a la vez siguen en el periodismo. Y yo creo que seguir en el periodismo es algo heroico. Nada más. Sí, hay algo interesante en la idea del héroe que también va mutando de acuerdo al momento histórico que tiene el género, ¿no? Hoy se hablaba del género de enigma y ahí es en donde se planta este héroe así inmaculado que a través del racionalismo y el método científico puede deducir. Después en la novela negra clásica el héroe toma como una especie de rol de... Ya es el antihéroe. Sí, es un antihéroe, pero termina siendo como la especie de reserva moral, ¿no? Incluso pensemos en Chandler cuando lo pone a su detective ni siquiera aceptando el dinero para cobrar sus casos porque eso es dinero sucio, ¿no? Dice, no, mejor prefiero morir de hambre, pero esa plata llévatela, ¿sí? Y en la novela criminal, que yo creo que es recién algo planteaba Marcelo y me parece que va por ahí el género en este momento, sobre todo en Argentina, en la novela criminal, ya la idea del héroe desaparece en el sentido de que se trata de romper la lógica binaria, ¿no? Ya no hay ni buenos ni malos, sino que hay una sociedad corrupta donde los buenos no son tan buenos y los malos tampoco son tan malos. Y en todo caso lo que hay que tratar de construir ahí en ese relato es cómo son las tramas de poder para que los buenos lo sean y los malos también, ¿no? Digo, que también tiene muchísimo que ver con el nuevo rol del villano, si uno se pone a pensar, no sé, en las series actuales de televisión norteamericanas, pienso en Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? O en otras donde uno la empatía la genera con el malo, entre comillas, ¿no? Y uno quiere que todo, o Los Soprano, que es como la primera gran serie donde uno quiere que al jefe de la mafia le vaya bárbaro, ¿viste? Entonces, en realidad ahí, en esa inversión de lo binario, del héroe y el antihéroe, se genera también una lectura diferente de las relaciones de poder, ¿no? Porque primero que uno trae de la periferia al centro determinados sujetos sociales y los historiza, les pone una lógica, una historia, y el lector lo que termina haciendo es, bueno, pero esto puede llegar a ser de otra manera, cosa que el periodismo no hace. El periodismo sigue manteniendo las lógicas binarias, ¿sí? Entonces, el bueno es y es tan bueno que casi siempre es el muerto, ¿no? Y que es inmaculado. Y el malo es tan malo que le pega al perro incluso, ¿no? Fíjate que pasa mucho a veces me acuerdo cuando salió la película La caída de Hitler o otras películas parecidas o textos parecidos donde se focaliza en el malo, que la crítica dice humanizaron a tal personaje tremendo, ¿no? Pienso también en el texto de Robledo Puch que hizo Rodolfo Palacios, El Ángel Negro, que es un tremendo perfil de trabajo con él, que se humanizó a Robledo Puch. Y en realidad ahí hay una gran trampa, ¿no? Porque en realidad nadie es tan perverso como el ser humano, y si nosotros pensamos que lo humanizamos solo cuando lo historizamos, estamos entendiendo la lógica del bueno y el malo de una manera muy plana y no tridimensional como debe ser abordado, tanto del periodismo
y sobre todo de la literatura, porque para construir empatía con los personajes es clave, y acá coincido totalmente con la lectura que él hace de Walsh en Operación Masacre, cómo logra darle tres dimensiones a esa historia y convertirla en un clásico, primero en el fundador del periodismo de investigación en la Argentina y un clásico de la literatura de no ficción, ¿no? Cómo está invertida la cosa, digo, con lo que vos decías, digo, cuando a nosotros nos parece que el que puede funcionar como el héroe de una historia, somos conscientes de que es un delincuente, pero por lo menos es un tipo que reconoce que es un delincuente, ¿no? Entonces uno dice, yo siento empatía con este porque por lo menos es un hijo de puta, pero él sabe que es un hijo de puta, y peores son estos que son infinitamente más hijos de puta porque le cagan la vida infinitamente más cantidad de gente y pretenden ser honestos, decentes, y todas las cosas que escuchamos a diario. ¿Más preguntas? Sí. Por ahí, a ver si lo puedo plantear. Pensaba, habiendo leído varias de las novelas que estuvieron hablando, que de alguna manera hay una especie de realismo periodístico, ¿no? En donde el dato de investigación tiene un fuerte asidero, ¿no? Y es casi fundamental para después la creación literaria, ¿no? Y en ese punto hay como, ¿no?, el basado en hechos reales, ¿no?, el que sale en la película como si tuviera más atractivo por estar basado en el hecho real. ¿En dónde manejan ustedes la idea de lo ficcional, de lo realmente inventado, que en realidad no tiene por qué ser malo, porque también hay un discurso, ¿no?, de decir, bueno, esto es un relato, entonces no es verdad, no sirve, ¿no? Digamos, desde la televisión, desde el discurso político, o sea, esto es un relato, ¿no? El bajarle el valor a la idea del relato, ¿no? Y en lo literario, ¿cómo manejan esta idea de decir, bueno, sí, hay cosas que son, ¿cómo deciden qué tiene que ser verídico y qué no? En ese punto. Yo creo que el peor, hasta ahora venimos diciendo todas las cosas buenísimas que nos dio el periodismo para poder escribir ficción. Yo creo que lo peor que nos da el periodismo es cuando no nos podemos despegar del periodista, ¿sí? Ahí hay un grave problema, y porque uno termina escribiendo una crónica de hechos no reales, y eso no es literatura, ¿sí? La literatura necesariamente tiene un abordaje y un trabajo sobre el lenguaje y la construcción tridimensional de los personajes, la atmósfera, el mundo, el verosímil, que excede que es claramente algo ficcional y que va a tener contactos con lo real, incluso en géneros no realistas, ¿sí? Pensemos en ciencia ficción, pensemos incluso en el fantasy, cómo está abonado con intertextualidades, con mitos o con cuestiones políticas concretas, ¿no? Pero a ver, en lo personal yo me di cuenta en mi tercera novela recién que yo tenía que ir abandonando el periodismo, que no tenía que ser un periodista que escribe ficción, sino que tenía que convertirme en un escritor. Y eso lleva tiempo, sobre todo cuando vos venís del palo de la narrativa, sobre todo cuando venís del periodismo y que el periodismo es tu ganapán, digamos, que estás todos los días en la redacción escribiendo para vivir, y que después salís de ahí y cuando vas a escribir ficción lo haces en el horario que podés, y entonces ahí como que hay como un desdoblamiento. La clave de eso está en el lenguaje, en el uso del lenguaje, en cómo realmente la obra literaria, por más realista que sea, por más negra y demás, no tiene que dejar de pensarse como un hecho artístico del lenguaje. Y en el periodismo, por más narrativo que sea, no podemos dejar de ver que lo que tenemos que tratar es de entregar un mensaje sin equívocos en el medio, ¿no? Y eso a veces se riñe un poco con la idea artística del lenguaje, ¿no? Por más que se pueda narrar muy bien periodismo, ¿no? Que yo tenía que descifrar para poder armar el personaje que quería armar, con la dificultad de armar un personaje a partir de Walsh, ¿no? Digo, me di cuenta que era simplemente la escritura de Walsh. No qué escribía, no lo que estaba diciendo, sino el cómo había escrito cada cosa. Y que en ese tránsito del tipo joven, inseguro, que quiere mostrar que sabe mucho, que es culto, que puede merecer que Borges lo mime, publicar en La Nación, etc. Había una enorme impostura y una enorme inseguridad que a medida que el tipo madura y se va encontrando
con la mejor versión de sí mismo, el cómo Walsh escribía lo que escribía cambiaba radicalmente, ¿no? Y se convertía en un tipo de una escritura, de una desnudez y de una precisión, cuando finalmente estuvo convencido de que por primera vez estaba escribiendo lo que tenía que escribir, ¿no? Y por primera vez estaba escribiendo algo que lo representaba hondamente. Por supuesto, esta es mi fantasía, esto es lo que yo creo haber encontrado leyendo los textos de todos esos Walsh, del Walsh periodista primero, original, del Walsh escritor de esos cuentos policiales, y del Walsh que aparece por primera vez en Operación Masacre, ¿no? Yo creo que podría testificar en un juicio dando 5 millones de ejemplos, pero no deja de ser especulación mía. Y ahí está, creo yo, la cabeza del escritor, es decir, o sea, lo que yo encontré acá son los elementos que puedo tomar de una realidad que para mí es absolutamente convincente, para crear algo que esencialmente es una ficción, por más que esté basada en un hecho real. Sí. Juan, vos antes hablabas, decías que el 90% del periodismo policial era parte del sistema, era el último eslabón de la impunidad. Yo quería preguntarles, quizás yo llegué con la charla empezada, quizás ya algo hablaron, pero por el otro 10%, es decir, que hablen un poco, para darnos un poco de esperanza, quizás algunos referentes actuales, contemporáneos, los espacios donde se produce ese otro 10%, y dónde está la clave de esperanza para que ese 10% se transforme. A ver, hice un porcentaje a grosso modo, ¿no? Claramente no sé si es el 90, pero por 87.3 periódico. Pero no, a ver, a mí me parece que el periodismo policial bien hecho tiene una contra muy grande en el periodo actual del periodismo. El periodismo bien hecho, en general, el policial particularmente, que es el tiempo necesario para poder producirlo, ¿no? La vorágine de los portales y la vorágine de la cantidad de información versus la calidad, lo importante es cuánto publicás y cuántos clics tiene esa noticia, o cuántos me gusta en Facebook, o cuántos retweets, en vez de cuánta información real hay dando vueltas ahí adentro, te juega en contra para cuando vos tenés que producir una noticia que necesita de chequeos muy importantes, porque en la noticia policial las fuentes con las que vos trabajás son siempre interesadas, ¿sí? Siempre tienen un interés en que esa noticia tenga una u otra mirada. Digo, se dice en las redacciones siempre que es la sección del diario en la que siempre al otro día alguien te va a putear. O te putea la justicia, o te putean las víctimas, o te putean los victimarios, o te putean los abogados. Alguien te va a putear porque nadie va a quedar, o sea, no todos se pueden quedar contentos con una noticia policial bien hecha. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de los tiempos para poder producirla, me parece que los medios masivos tienen esa gran contra. Sobre todo teniendo en cuenta que la noticia policial es una de las que más vende en televisión, sobre todo. Vos fíjate, analizá hace 5 años la televisión y ahora, cuánto tiempo de pantalla tenía antes un periodista especializado en policiales y cuánto lo tiene hoy. ¿Sí? Hoy está todo el tiempo en pantalla, es uno más de la mesa. Antes venía, contaba y se iba, ¿sí? Volvía a la redacción a seguir, o a la calle, o a la comisaría, o a la cárcel, o lo que fuera. Hoy está todo el tiempo en pantalla y con el celular le va llegando data. ¿De dónde va a llegar esa data? De la cana, o de la justicia. Por lo tanto, lo que se da ahí es un trabajo de informar lo que las fuentes oficiales están diciendo sobre determinada cosa. El periodismo policial bien hecho, a mi gusto, es de investigación. Hoy, a mí particularmente, hay un portal de noticias que se llama Cosecha Roja, que me parece que hace un tipo de periodismo policial que es impecable. Cuando digo impecable no quiero decir que no se equivocan nunca, ¿sí? Porque en el periodismo también está el error constante, porque trabajamos con la cosa caliente todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ahí yo creo que hay una mirada no estigmatizante del periodismo policial, que es fundamental para hacer buen periodismo policial, y a la vez hay una consulta de fuentes heterogéneas, ¿no? Y parten de la idea de que siempre una fuente interesada te puede mentir, ¿sí?
Entonces ahí yo creo que ahí que está eso. Y después creo que el periodismo policial, donde también está, es en el libro, la crónica narrativa y en el libro. Hoy hay, y vuelvo a nombrarlo, pero Rodolfo Palacios es uno de los periodistas de policiales actuales que me parece que hace uno de los mejores periodismos policiales. Javier Sinay, por ejemplo, es otro. Y vos fíjate, el último trabajo que Javier tuvo fue en la revista Rolling Stone, ¿sí? La última crónica que publicó, importante, que termina ganando el premio de la FNPI de la Fundación de García Márquez, le llevó 3 meses de trabajo, ¿sí? La cobró con nada, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, en un medio no te bancan ese tiempo, jamás. Y si te bancan es con el tiempo con el que estás en tu familia, no el de producción del diario. ¿Se entiende? Entonces ahí está el gran problema de la noticia policial. No tiene que ver con que los periodistas son malos periodistas. Hay que, esto vuelvo a lo mismo, no es solo en el periodismo policial, tiene que ver con cómo funciona la unidad de negocios noticias hoy, que tiene que ver con empresarios que entienden a la noticia como una mercancía, que casi todos, diría ninguno, que yo recuerde, ninguno son periodistas, son empresarios. Y por lo tanto, eso también genera que la producción de noticias tenga que ver con esto y no con la calidad. Hay algo que yo le vengo escuchando decir al Indio Solari desde hace mucho tiempo. El Indio siempre dice: el periodismo es un género de ficción. Y yo que se lo hubiese discutido, igual, o sea, claramente los ejemplos que dio Juan funcionan, pero no dejan de ser las excepciones, ¿no? Reinaldo incluso hablaba del pacto, el pacto de verdad. El problema es que en todos lados, pero muy particularmente en este país en los últimos años, ese pacto está roto. Yo creo que lo empezó a romper acá muy claramente la revista Noticias, una revista que siempre fabricaba una tapa muy atractiva, muy polémica, yo con un título, con algo que a uno le daba ganas porque fuera algo que revelaba, porque era una interpretación, y después ibas adentro y no se sostenía en nada. Y eso que lo empezó a hacer Noticias y que le funcionó, digamos, como unidad de negocios, después se trasladó a los diarios grandes. El periodismo se rompió. Y hoy podés decir, pues el pacto no existe, podés decir cualquier cosa. Yo mañana puedo publicar un largo párrafo sobre la melena de Juan Carrá, publicando la foto de Juan Carrá al lado. No pasa nada. Entonces, esto es una dificultad que tiene que ver con... a mí me daría ilusión. Volvemos al género de ficción. Iría espejo a ver. Pero digo, verdaderamente... yo que no trabajo, gracias a Dios, en una redacción desde hace 17 años, la verdad que no les envidio nada la dificultad, ¿no? de poder encontrar un lugar en el que puedan hacer pie y que puedan hacer valer un código de conducta elemental, cuando, digamos, estamos hablando de empresas que básicamente a lo que te llevan es a todo lo contrario, mentir impunemente, ¿no? Digo, la verdad que los felicito si lo van a intentar, y cuenten con mi apoyo moral, pero verdaderamente es un momento muy jodido para tratar de hacer este periodismo de verdad con una mínima dignidad. No se mate nadie. Bueno, con esta cuota de alegría...